Aquella noche, Rodrigo no entró en casa, desembarcó. El eco de sus zapatos italianos sobre el parqué del salón en nuestro piso del barrio de Salamanca sonaba a sentencia. Traía una carpeta de piel negra bajo el brazo y una sonrisa que no era de afecto, sino de conquista. La misma que ponía cuando cerraba una licitación pública en el ayuntamiento. Lucía. Siéntate. Tenemos que liquidar esto ya, dijo. Dejando la carpeta sobre la mesa de comedor que habíamos traído de una exclusiva mueblería de diseño, se sirvió un whisky sin preguntar, haciendo tintinear el hielo. Yo me quedé inmóvil, observando cómo abría el cierre de la carpeta con una calma insultante. Esto se acabó, soltó, deslizando un documento grapado hacia mí como si fuera la cuenta de un restaurante de 3 estrellas. Están los términos del divorcio. Lo he hecho fácil para que no perdamos el tiempo en juzgados. Bajé la mirada hacia el papel. Mis ojos recorrieron las cláusulas que él había redactado con la prepotencia del que se sabe dueño del tablero. El ático de Madrid. El chalet en Mallorca. Las participaciones mayoritarias de la constructora. Los vehículos de alta gama y todas las cuentas corrientes en el extranjero. ¿Todo para él, y Emilia?, pregunté, con la voz apenas audible. Buscando el nombre de nuestra hija de 11 años, ahí lo tienes. Al final, respondió él, dándole un sorbo a su copa. La custodia total es tuya. No voy a pelear por eso. Sé que contigo estará bien y yo voy a estar muy ocupado expandiendo el negocio en Querétaro. Te paso una pensión estándar y listo. Sentí una náusea profunda al ver el nombre de mi hija reducido a un párrafo legal entre comas. Un estorbo que él eliminaba de su inventario de éxito. Rodrigo me miraba con esa seguridad que hace años me encandiló y que ahora me revolvía el estómago. Me veía como a una mujer derrotada. Una esposa florero que no sabría ni cómo pagar el recibo de la luz sin su firma. Rodrigo. Es mucho para procesar. Fingí que me temblaban las manos. Dejando el documento sobre la mesa. Prácticamente me dejas sin nada del patrimonio que construimos juntos. Construí yo. Lucía. No te confundas, me interrumpió con una frialdad cortante. Tú te limitaste a organizar cenas y a sonreír a mis socios. Firma y saldrás de aquí con dignidad. Si te pones flamenca y vamos a juicio. Te aseguro que te quedas en la calle y cuestionaré tu capacidad psicológica para cuidar a la niña. Aquella amenaza sobre Emilia fue el error que confirmó mi determinación. Sentí una calma helada recorrerme la nuca. Llevaba 2 años esperando este momento. Preparando cada centímetro de la trampa en la que él acababa de entrar voluntariamente. Necesito unos días, susurré, bajando la cabeza para que no viera el brillo de mis ojos. Para hablar con mi hermana. Para asimilarlo, tienes hasta el lunes, sentenció él, levantándose con la magnanimidad falsa de quien se sabe ganador. Se fue al salón. Encendió la televisión y se apoltronó en el sofá como si acabara de cerrar el trato más brillante de su carrera. Me encerré en el baño y abrí el grifo del lavabo al máximo para camuflar cualquier sonido. Saqué el teléfono de prepago que guardaba oculto tras el revestimiento del armario y marqué el número de la licenciada Montes. Ya lo ha hecho, dije en cuanto escuché la señal de descolgado. ¿Ha traído la propuesta de adjudicación total de activos? La voz de Montes sonaba profesional. Casi quirúrgica. Sí. Ha mordido el anzuelo. Quiere quedarse con todo. La constructora. Los terrenos de Atizapán. Las deudas puente, todo. Me ha amenazado con la custodia si no firmo rápido. Perfecto, respondió la abogada. Deja que se confíe. Que piense que eres débil. Si él firma como titular único de esos activos antes de que la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera salte, toda la responsabilidad penal y civil recaerá exclusivamente sobre sus hombros. Tú quedarás limpia por el régimen de separación que blindamos en el fideicomiso. Colgué y me miré al espejo. La Lucía que sonreía y servía el café había muerto hacía 2 años. El día que encontré aquel sobre Manila con los contratos amañados y los nombres de las empresas fachada. Ahora solo quedaba la estratega. Salí del baño. Pasé por el salón y vi a Rodrigo dormido. Con el mando a distancia aún en la mano. Parecía tan poderoso.
Y no tenía ni idea de que acababa de entregarme la llave de mi libertad a cambio de un imperio de papel que estaba a punto de estallar. Caminé hacia la habitación de Emilia. La miré dormir. Con su cuaderno de dibujos sobre la almohada. Pronto. Cariño, susurré. Pronto dejaremos de actuar, mañana empezaría el último acto de esta farsa. Todo había comenzado 2 años atrás. Una tarde de agosto en la que el aire de la ciudad pesaba como una losa. Rodrigo había salido a una de sus eternas juntas con inversores y yo me quedé en casa con Emilia. Que ardía en fiebre. Busqué el termómetro digital por toda la casa hasta que recordé que él lo guardaba en el cajón de su escritorio. Al abrirlo, no encontré el termómetro, sino un sobremanila grueso, escondido bajo una caja de puros. Lo abrí sin pensar, esperando encontrar documentos del seguro médico. Pero lo que vi me paralizó. Estados de cuenta de bancos que no conocía. Contratos de terrenos a nombre de empresas fantasma y transferencias millonarias a una tal Gabriela Estrada Solís. ¿Qué es esto? ¿Rodrigo? Susurré para mis adentros. Sintiendo que el hombre con el que compartía mi cama era un absoluto desconocido, guardé todo exactamente como estaba. Con el mismo doblez. Y coloqué la caja de puros encima. Atendí a mi hija. Le preparé un té y me senté a su lado mientras dormía, intentando asimilar que mi marido no era el empresario exitoso que presumía en las cenas del barrio de Salamanca, sino un delincuente que inflaba facturas y amañaba licitaciones con funcionarios municipales. Si hablas ahora, él destruirá las pruebas y te dejará sin nada, me advirtió mi propia voz interior, bajo el régimen de sociedad conyugal. Yo era legalmente responsable de su podredumbre. Así que busqué ayuda con una discreción absoluta, pagando a un auditor con dinero de una cuenta secreta que heredé de mi madre. Nos reuníamos en cafeterías de paso, donde nadie pudiera reconocernos. El panorama es peor de lo que imaginas. Lucía, me dijo el ingeniero Paredes en nuestra última reunión en una cafetería de la periferia. Tu marido opera un esquema de triangulación fiscal. Compra terrenos ejidales baratos y los vende al gobierno con precios inflados. La diferencia se la reparte con un funcionario de Atizapán y su contador. ¿Y las deudas?, pregunté, apretando los puños bajo la mesa, enormes. Financia todo con créditos puente y ha usado vuestra casa y los apartamentos como garantía. Si el esquema cae, los bancos vendrán a por todo. Estarás en medio de los escombros. Ese fue el día en que dejé de ser su esposa para convertirme en su peor pesadilla. Decidí que necesitaba que él pidiera el divorcio. Y que al hacerlo, se quedara con todo voluntariamente. Porque quedarse con todo significaba quedarse con la responsabilidad penal. Los fraudes y la deuda que estaba a punto de explotar. ¿Cómo te fue hoy? ¿Mi amor?, le pregunté esa noche con una sonrisa perfecta mientras le servía la cena. Bien. Lucía. Negocios que tú no entenderías, respondió él con su habitual desprecio. Asentí con docilidad, alimentando su ego. No sabía que cada uno de sus insultos era combustible para mi paciencia. Y que cada sí. Mi amor era una trinchera más en la guerra que yo ya estaba ganando. Tenía que esperar el momento exacto en que la presión legal empezara a asfixiarlo. Y ese momento estaba más cerca de lo que él sospechaba. Durante los siguientes 18 meses, mi vida se convirtió en una interpretación digna de un Goya. Cada mañana me levantaba, preparaba el desayuno de Emilia y besaba a Rodrigo en la mejilla como si el mundo fuera un lugar seguro. Me convertí en una experta en el arte de la sumisión fingida, otra vez con las cuentas. ¿Lucía?, me espetó Rodrigo una noche, cerrando su portátil de un portazo. No entiendes nada de negocios. Tú limítate a encargarte de la niña y de la casa. Que para eso estás, tienes razón. Mi amor, respondí bajando la mirada, fingiendo una timidez que ya no sentía. Es que todo parece tan complicado. Él se servía un whisky con la suficiencia del que se cree un gigante rodeado de hormigas. Mientras tanto, yo aprovechaba sus juntas de fin de semana en el departamento de Santa Fe con su amante, Gabriela, para reunirme con la licenciada Montes. He logrado blindar el terreno de mi abuelo y los ahorros de mi madre en un fideicomiso irrevocable para Emilia.
le dije a la abogada en una cafetería discreta de la zona de Retiro. Bien hecho, asintió Montes, revisando los folios. Rodrigo no tiene ni idea de que esos activos ya no forman parte de la sociedad conyugal. Pero la presión está aumentando. El ingeniero Paredes me confirma que la unidad de inteligencia financiera está empezando a cruzar datos de las constructoras que operan en el Estado de México. ¿Cuánto tiempo tenemos?, pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Poco. Necesitamos que él dé el paso. Necesitamos que crea que deshacerse de ti es su mejor jugada para no compartir el botín cuando las cosas se pongan feas. El desprecio de Rodrigo crecía a la par que sus problemas financieros. Sus llamadas a medianoche con su contador, el licenciado Bravo, se volvieron constantes y cargadas de insultos. Yo aguantaba cada desplante, cada mirada de asco, usándolos como combustible para mi paciencia. Mamá, ¿por qué papá nunca está?, me preguntó Emilia una noche, abrazándome con esa confianza ciega de los hijos. Tiene mucho trabajo. Cariño, le mentí, acariciándole el pelo. Pero pronto todo va a cambiar. Te lo prometo. Sentí que el pecho me iba a estallar de rabia. Rodrigo no solo estaba hundiendo nuestra seguridad financiera. Estaba usando a nuestra hija como un mueble más en su casa de espejos. 3 semanas después de aquella conversación con Montes, Rodrigo entró en casa con la carpeta de piel negra y esa sonrisa triunfal que yo ya conocía. El cebo estaba puesto. Y el depredador acababa de morder con todas sus fuerzas. El juzgado de familia olía a desinfectante y a expedientes acumulados. Caminé por el pasillo con los hombros hundidos, apretando la mano de Emilia, a quien dejé al cuidado de mi hermana Aurora en la sala de espera. Rodrigo llegó puntual, impecable, con un traje azul marino y esa corbata de seda que se ponía para las grandes firmas. Ni siquiera me miró. Para él, yo ya era un estorbo eliminado de su balance de activos. Nos sentamos en la sala de mediación frente a una jueza de mirada impasible. Su abogado, un tal Garza, un tipo pomposo con despacho en la Castellana, sacó los documentos con una eficiencia que rayaba en el desprecio. Señora juez, empezó Garza, el convenio es claro. Mi cliente asume la titularidad absoluta de todos los activos inmobiliarios y societarios derivados del matrimonio. La señora Lucía se queda con la custodia de la menor y renuncia a cualquier reclamación patrimonial futura. La jueza se ajustó las gafas y me miró directamente. Señora, ¿es consciente de que está renunciando a 2 pisos en la Condesa, la casa familiar y las acciones de una constructora en pleno funcionamiento?, preguntó con una mezcla de sorpresa y lástima. Solo quiero terminar con esto, señoría, respondí con la voz quebrada, fingiendo limpiar una lágrima. Si eso es lo que él quiere, que se lo lleve todo. Solo necesito paz para mi hija. Rodrigo intercambió una mirada de triunfo con su abogado. Casi podía oír sus pensamientos. La esposa tonta que no pelea. El botín servido en bandeja de plata. Bien, continuó Garza, ansioso por cerrar el trámite. En la cláusula séptima se especifica que, al asumir la propiedad, mi cliente asume también la responsabilidad patrimonial inherente a dichos bienes. Es un tecnicismo estándar para liberar a la señora de cargas. Ese tecnicismo era mi estocada final. Al firmar, Rodrigo no solo se quedaba con las casas, sino que se convertía en el único responsable de los créditos hipotecarios impagados, las auditorías fiscales por facturas infladas y los contratos fraudulentos que él mismo había firmado. Al divorciarse, perdía la protección de la sociedad conyugal. Ya no había una esposa a la que culpar o con quien repartir la responsabilidad penal. Firme aquí, Lucía, dijo Rodrigo con impaciencia, empujando el bolígrafo hacia mí. Firme cada página con la mano aparentemente temblorosa. Rodrigo firmó después con rapidez, casi con alegría. Sin leer la letra pequeña de su propia tumba financiera. El convenio queda homologado, sentenció la jueza. Sellando el documento con un golpe seco, me levanté sin decir una palabra. Al salir por la puerta, vi por el rabillo del ojo que un funcionario del juzgado se acercaba a Garza y le entregaba un sobre con el sello de la unidad de inteligencia financiera. No me detuve a mirar. Vámonos, Emilia,
le dije a mi hija al salir a la calle. Respirando el aire frío de Madrid. Hoy es el primer día de nuestra vida de verdad. Esa misma tarde. Mi teléfono se convirtió en un campo de batalla. 16 llamadas perdidas de Rodrigo. No contesté ninguna. Me senté en el sofá de nuestro nuevo y modesto piso de alquiler en la Colonia del Valle, sirviéndole un chocolate caliente a Emilia mientras veíamos una película. Cada vez que el móvil vibraba sobre la mesa, yo sentía una paz que no recordaba haber tenido en años. ¿No vas a responder a papá?, preguntó Emilia, mirándome de reojo. Hoy no, cielo. Hoy solo existimos tú y yo, respondí, dándole un sorbo a mi té. Mientras tanto, en el despacho de la Castellana, el mundo de Rodrigo se estaba desintegrando. Según me contó después la licenciada Montes, el abogado Garza se puso pálido al leer la notificación de la Unidad de Inteligencia Financiera que le entregaron justo después de la firma. La investigación sobre las constructoras del Estado de México ya no era una sospecha. Era una realidad ministerial. Lucía, responde. Joder, decía el mensaje de voz que dejó Rodrigo una hora después. Con la voz quebrada por el pánico. Me han bloqueado las cuentas. Dicen que hay una auditoría del SAT sobre las 4 empresas. Tenemos que hablar de ese convenio. Hay un error. No había ningún error. Al declararse propietario único de todo para limpiarme, él mismo se había quitado el escudo de la sociedad conyugal. El dominó cayó con una precisión matemática. En febrero, los bancos ejecutaron las garantías de los créditos vencidos y embargaron la casa de Coyoacán. En marzo, cayeron los departamentos de la Condesa. El funcionario de Atizapán ha cantado. Rodrigo, le habría dicho su propio contador. El licenciado Bravo. Antes de entregarse también a las autoridades. Te han señalado como el arquitecto de todo el esquema. Estás solo, incluso Gabriela, su amante, demostró tener la misma lealtad que él. Ninguna. En cuanto embargaron el departamento de Santa Fe donde vivía, hizo las maletas con su ropa de marca y desapareció. Rodrigo, el hombre que presumía de millones en cenas de gala, terminó viviendo en casa de su madre en Ecatepec. Esperando una citación judicial que era inevitable, recibí una carta suya a través del portero de mi edificio. Decía que las cosas no eran como parecían y que necesitábamos hablar por el bien de la familia. No terminé de leerla. La doblé y la guardé en una caja de zapatos junto a las pruebas de su traición. Ya no sentía odio. Solo una indiferencia limpia. Las matemáticas no mienten. Cuando construyes sobre el lodo, tarde o temprano, las manos se te ensucian de realidad. Un mes después de que el sello del juzgado transformara mi vida, me senté con Emilia en la pequeña mesa de nuestro nuevo hogar. El silencio ya no era tenso, sino protector. Sabía que le debía la verdad. O al menos la parte que una niña de su edad pudiera procesar sin romperse. Cariño, tenemos que hablar, le dije, tomando sus manos. Tu padre cometió errores graves con el dinero y puso en riesgo nuestra seguridad. Tuve que actuar en silencio para protegernos a las dos. Emilia me miró con una madurez que me heló la sangre. No había sorpresa en sus ojos. Solo una aceptación triste. Ya lo sabía. Mamá, susurró ella. No los detalles. Pero sabía que algo estaba mal. Papá gritaba mucho y tú fingías que no pasaba nada. Ese abrazo fue el final de mi actuación. Lloré de verdad. Por la farsa terminada y por la gratitud de que mi hija hubiera sobrevivido intacta al terremoto. Con el dinero del fideicomiso que blindé a tiempo, abrí un pequeño despacho de asesoría administrativa cerca del metro. Nada de lujos. Solo un escritorio. 2 sillas y mi nombre en una placa discreta. Aquí cada euro es limpio. Lucía, me dije a mí misma al emitir mi primera factura a una papelería local. La caída de Rodrigo fue total. Sus antiguos socios, los mismos que le palmeaban la espalda en las cenas de lujo, ahora cambiaban de acera al verlo. Lo vi una última vez por casualidad en un establecimiento de insurgentes. Estaba demacrado.
con ropa que le quedaba grande y una mirada de derrota absoluta. Se levantó con la intención de decirme algo. De reclamar o suplicar, yo solo lo miré con la indiferencia con la que se lee una noticia vieja. No sentí odio. Porque el odio requiere energía que ahora reservaba para la risa de mi hija, días después. Celebré con la licenciada Montes en un restaurante de la Roma. Brindamos con mezcal por la victoria más silenciosa de su carrera, en 20 años. Nunca vi a nadie con tanta sangre fría, me dijo ella. No fue sangre fría. Licenciada, respondí mientras pagaba la cuenta con mi propio dinero. Fue instinto de madre. Cuando amenazan con quitarte a tu hija, descubres de qué estás hecha, esa noche. Al ver a Emilia dibujar en paz, recordé la lección que ahora le enseñaba cada día. Nunca construyas tu vida sobre lo que otros te dan, sino sobre lo que nadie te puede quitar. Había firmado para perderlo todo ante los ojos del mundo. Pero en realidad, había ganado lo único que importa. Mi libertad y el futuro de mi hija. Al final, ganar no es siempre llegar primero, a veces es soltar la soga justo cuando el otro cree que te está ahorcando. El horizonte que veía desde mi ventana ya no tenía límites.